Bien, la última clase quedamos básicamente hasta aquí, que era la reunión externa. Bien, lo que hicimos fue explicar un poco cuál era la base de hacerle consultas a un sistema y el objetivo y la idea de hacerle consultas a un sistema de gestión de base de datos relacional, y conversamos sobre todos los distintos operadores de consultas que teníamos, de álgebra relacional fundamentalmente, que podíamos usar. Y quedamos aquí porque era ya un poquito tarde y yo no quería hablar de esto rápido porque, si les soy sincero, es fuente de confusión y de problemas en exámenes. O sea, es algo que yo he notado que cuesta, entonces prefiero conversarlo con calma. ¿Bien? Fíjense que en general es mucha la información y son muchos los escenarios en los que podemos utilizar los operadores que hemos visto hasta ahora para tener un conjunto de relaciones y sacar información al sistema de gestión de base de datos. ¿Okay? Sin embargo, hay algo que podría ser interesante hacer, que no podemos hacer con los operadores que tenemos hasta ahora, que si lo quisiésemos hacer tendríamos que hacerlo en código. ¿Okay? Y serían en principio operaciones un poco costosas. Que trabajan directamente sobre los datos, como por ejemplo, a ver, si ustedes quieren sacar el promedio de notas de un estudiante, ¿qué tienen que hacer? Y tienen una base de datos con las calificaciones. Bueno, los estudiantes. ¿Cómo? Los estudiantes, sus notas y sumarlas y dividirlas. Sí, ese sumarlas implica traerse todas las notas, cada registro en la base de datos que tenga una nota de ese estudiante en particular, significa traerse cada uno de esos registros y en memoria ir haciendo sumas en nuestra aplicación, ir haciendo sumas y ir contando cuántos registros hemos sumado y después dividimos entre la cantidad de registros y ahí tenemos el promedio. ¿Se dan cuenta? Es una operación que estamos haciendo nosotros en memoria. El asunto es que nosotros, y el problema de todo esto, no conocemos cómo están estructurados en disco físicamente esos datos. Y vamos a ser mucho más ineficientes haciendo esa operación nosotros en memoria, a nivel de la aplicación, que si se lo mandáramos a hacer al sistema de gestión de base de datos. Para el sistema de gestión de base de datos es mucho más eficiente sacar esas cuentas porque él sabe cómo están estructurados los datos en disco y se puede aprovechar de esa ventaja para facilitar las cosas. Bien. Entonces hay una serie de operaciones, ¿okay?, que nos permiten hacer eso, nos permiten generar resúmenes, información de resumen, información de funciones agregadas, y se les llama así, se les llama funciones agregadas y se les llama agrupaciones, o sea, son agrupaciones por razones que ya van a ver. Fíjense en algo, lo más simple que podríamos hacer, tenemos allí una tabla personas, una tabla P de personas, que tiene nombre, tiene nacionalidad y tiene edad. Información que podría resultarnos interesante de esa tabla podría ser cosas como que cuál es el resumen del promedio de edad de toda esa gente, de todas las personas que hay allí. ¿Sí me siguen? Esa podría ser una información interesante. Pero también me podría resultar interesante plantear o responder preguntas como, por ejemplo, ¿cuál es el promedio de edad por país? ¿Ven la cuestión? ¿Cuál es el promedio de edad por estado? Preguntas de ese tipo. Entonces, por país, por ejemplo, uno agarra y uno dice, bueno, a ver, en Venezuela, el promedio de edad de la gente que había en esa tabla es 32.5. ¿Sí ves? Y entonces, a ver, si sacamos allí, tenemos, bueno, 20 más 45, esos son 65. Si lo divido entre 2, eso da 32.5 si saqué bien mis cuentas. ¿Bien? En Argentina el promedio de edad es 28. A ver, sumé 33 y 23, son 56, lo divido entre 2, eso da 28. ¿No? Y entonces tengo un cuadro resumen, una relación que me resume las edades, ¿sí? O sea, los promedios de edades por cada país que sale de esa tabla. ¿Okay? También podría resultarme interesante decir, bueno, pero ¿y cuántos registros hay en esa tabla? ¿Se acuerdan cuando conversábamos un poquito de la... No, eso no lo conversamos aquí en base de datos, disculpe. Pero ahí hay una situación, por ejemplo, en la que uno quiere hacer paginación. Ustedes saben, cuando ustedes van a Google y hacen una consulta, salen, no sé, los primeros 10 resultados y abajo sale un control donde uno le da página siguiente y siguiente y siguiente y etc. ¿Sí me sigue? Google agarra y Google dice, bueno, a ver, yo tengo de esta consulta, tengo, no sé, 500.000 resultados.
y el usuario está en la página 1 y voy a mostrar la primera página, o sea, los primeros 10 registros. ¿Se dan cuenta? Si el usuario está en la página 2, yo voy a mostrar del registro 10 al registro 20. Si está en la página 3, voy a mostrarle el registro 20 al registro 30 y así sucesivamente. Eventualmente, a lo mejor yo le quiero decir al usuario, mira, hay 1000 páginas. Hay 1000 páginas con todos esos registros. Pero para yo saber cuántas páginas hay y sacar esa cuenta, yo necesito saber el total de registros, a lo mejor. Esa es otra situación muy común. Entonces, sería interesante poder preguntarle a una relación, mira, ¿cuántos registros hay en la relación? O ¿cuántos registros dan como resultado esta consulta? ¿Okay? O, por ejemplo, lo que estoy haciendo de agarrar y decir, bueno, ¿cuántas personas hay de Venezuela? ¿Se dan cuenta? De Venezuela hay 2 personas. De Argentina hay 2 personas, de Colombia hay 2 y de Perú hay 1. Entonces, ese tipo de cosas se les llama funciones agregadas. Cosas que uno puede calcular, en principio, la cantidad de registros, promedios, mínimos, máximos, sumas, o sea, sumatorias, totales. Aquí quizás no tendría mucho sentido, pero yo podría preguntarle a esa tabla cuánto da la sumatoria de todas las edades. De nuevo, no tendría mucho sentido, porque ¿de qué me sirve? ¿Okay? En este contexto particular. Pero son cosas que yo puedo calcular. Yo podría preguntar ahí, ¿cuál es la persona más vieja? O sea, ¿cuál es la... Reformulo la pregunta. No es cuál es la persona más vieja, es ¿cuál es la edad de la persona más vieja? ¿Cuál es la edad de la persona más vieja? 45. Entonces el sistema de gestión de base de datos me debería decir la persona más vieja que hay aquí tiene 45 años. ¿Cuál es la edad de la persona más joven? Ojo, no me está respondiendo que Pedro es la persona más vieja, me está diciendo que su edad es 45 años. ¿De quién? No sé todavía. ¿Cuál es la edad de la persona más joven? 15 años. Gilberto, que viene de Colombia. El concepto de lo que queremos lograr está claro. ¿Okay? Si se ponen a pensar, para esto hay 2 cosas. Yo tengo que tener una capacidad de calcular esa función agregada, de calcular esa suma, de calcular ese promedio, de calcular ese máximo, ese mínimo, o de contar registros. Tengo que tener esa capacidad. Y además tengo que tener la capacidad de agrupar registros por ciertos criterios. ¿Sí me sirve? Poder agrupar registros, por ejemplo, por nacionalidad, como en este caso. Entonces, en álgebra relacional, y después vamos a ver que eso se puede hacer en SQL, uno lo hace fundamentalmente de esta manera. Hay un operador que se llama F gótica, ¿okay? Lo pueden dibujar así o lo pueden dibujar de muchas formas, en la consulta que está ahí arriba. Y fíjense lo que estoy diciendo. Estoy diciendo que selecciono, o sea, agrupo, quiero calcular funciones agregadas. ¿Qué funciones agregadas quiero calcular? El promedio de la edad, ¿ok? El count, la cantidad de registros. Noten que el promedio es algo que yo tengo que calcular sobre una columna en particular. Yo tengo que decir, yo quiero calcular el promedio de las edades, la máxima fecha, la mínima fecha. ¿Sí me sigue? Yo tengo que calcular, esa es la visión. Pero el count, yo no lo aplico sobre ninguna columna en particular, porque yo en realidad lo que estoy contando son registros. Que yo cuente edades, nacionalidades o nombres, da lo mismo, lo que estoy contando son registros. Entonces, F gótica quiere decir que yo estoy calculando ese promedio de la edad, estoy calculando la cuenta de los registros sobre la relación P, ¿ok? Y estoy agrupando, aquí viene la parte interesante, estoy agrupando por nacionalidad. ¿Qué significa agrupar por nacionalidad? Significa que el tipo va a agarrar y va a tomar todos los registros que son de una nacionalidad, en este caso venezolanos, y les va a calcular a esos registros las funciones agregadas. Luego toma los registros que son de otra nacionalidad y le va a calcular las funciones agregadas. Y así sucesivamente. Ojo, no digo que el manejador lo haga así, de esa forma, por debajo, ¿no? Lo que digo es que eso conceptualmente es lo que está sucediendo. ¿Me siguen la visión? La agrupación es opcional. Si yo, por ejemplo, no pongo nacionalidad allí, ¿qué creen que estoy haciendo? Sería de toda la tabla, ¿no? Exacto. Si yo no pongo un criterio de agrupación, en este caso nacionalidad, estoy calculando la edad promedio de toda la tabla. Y estoy calculando la cuenta de los registros de toda la tabla. O sea, el resultado será, no sé,
45 más 20 más 33 más bla 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 bla, dividido 7. Y el resultado del count será 7. Entonces en esta tabla el resultado, ¿okay? Ya no saldría la columna nacionalidad, ya les explico por qué no saldría. Y tendría un solo registro, ¿okay? No tiene sentido ya tener múltiples. Tendría un solo registro donde tendría el promedio de edades de todas las personas y donde tendría como cuenta 7. ¿Ok? Si lo agrupo por nacionalidad, efectivamente lo que tengo es eso en particular. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Se entiende? ¿Se entiende hasta este punto? Ok. Ahora bien, una pregunta. Fíjense en algo curioso, ¿no? O sea, es F gótica agrupando por nacionalidad, ¿bien? Y calculando el promedio y la cuenta. El resultado, lo que sale, la relación resultante es la nacionalidad, el promedio de edad y el cómodo, la cantidad de registros. ¿Por qué no sale el nombre? El criterio donde sale un promedio, ¿no? Sí, ¿Sabes cómo va a salir el nombre? ¿Se dan cuenta? O sea, el nombre, el atributo, la columna nombre, inclusive la columna edad por sí sola, como tal, se diluye, desaparece. ¿Qué nombre pongo aquí? ¿Pedro o Gabriel? ¿Se dan cuenta? No tengo manera de poner un nombre. Se van a dar cuenta que hay manejadores de base de datos que no me permiten hacer esto. Cuando veamos SQL vamos a caer en el caso particular. O sea, hay manejadores que si yo trato de ponerle, forzar que aparezca el nombre aquí, el manejador dice, mira, no se puede. No se puede porque, por la razón esta que estamos discutiendo. O sea, no se puede porque no es un atributo por el que estoy agrupando ni es una función agregada. ¿Se dan cuenta? Y hay manejadores, como por ejemplo MySQL, si yo me lo recuerdo, que simplemente los van a ignorar y les van a poner aquí el primer nombre que se les cruce. O sea, a lo mejor MySQL les pondría aquí Pedro, por decir algo. Bien, pero eso ya es el comportamiento por debajo. Lo que necesito que entiendan es que no tiene sentido poner allí el nombre. Cuando uno hace un cálculo en función de una consulta, en función en base a una función agregada, en base a una F gótica, en el caso del álgebra relacional, los únicos atributos, y esto es muy importante, los únicos atributos que pueden salir en la relación resultante son o bien funciones agregadas, promedios, máximos, mínimos, etc. ¿Okay? O bien atributos por los que estoy agrupando. No pueden salir atributos que no sean eso. O sea, si no es función agregada y no estoy agrupando por ese atributo, no puede salir en el resultado. Entonces piensen que la función, la F gótica, además de agrupar, además de calcular, digámoslo así, esos promedios o esas funciones agregadas, hace una especie de proyección, entre comillas. Porque la columna edad, chao, se la vuelve. La columna nombre, chao, no la puede poner. ¿Por qué? Son atributos que no, ni son funciones agregadas ni son criterios de agrupación. ¿Ok? Yo también puedo perfectamente, y eso lo vamos a ver en ejemplos, porque aquí en las transparencias no tengo otro ejemplo al respecto, agrupar por más de un atributo. ¿Sí me sigue? O sea, yo puedo agrupar, véanlo de esta manera. Imagínense que tengo una, y este es un excelente ejemplo, imagínense que tengo una columna adicional, y esa columna adicional es sexo, M masculino, F femenino. ¿Me siguen la idea? ¿Okay? Yo podría generar una tabla que me muestre en Venezuela cuántos chicos tengo y cuántas chicas tengo y cuánto es el promedio de edad de los muchachos y cuál es el promedio de edad de las muchachas. ¿Sí me siguen? Y podría generar una tabla, bueno, en Argentina las muchachas tienen tal promedio de edad y son tantas y los muchachos tienen tal promedio de edad y son tantas. Esa podría ser potencialmente una información valiosa que me quisiera calcular. Entonces, si tuviera esa columna adicional sexo, lo que estaría haciendo es el criterio de agrupación sería ahora nacionalidad, coma, sexo. ¿Sí me sigue? Agrupo primero por nacionalidad y después agrupo por sexo. ¿Okay? Entonces la tabla resultante lo que tendría es, fíjense, para expresarlo, para escribirlo, lo que tendría es esto, sería bueno,
Venezuela, ya, M, Venezuela, F, ¿ah? Y entonces tendríamos, no sé, edad 20, cantidad 4, 5. Esa sería la idea. Y allí el criterio de agrupación sería nacionalidad, coma, sexo. ¿Ok? Si yo utilizo un criterio de agrupación distinto, o sea, por ejemplo, si yo pongo sexo, coma, nacionalidad, ¿ok? La tabla resultante, estoy volteando el criterio de agrupación, si se fijan, va a ser, bueno, M, etc. Y entonces aquí voy a tener Venezuela, Argentina, Colombia, ¿sí? Y aquí el promedio de edad, 30, 40, 20, etc. Y aquí 1, 5, 6, la cantidad de registros. Y luego entonces tendría F, Venezuela, X, Y, Colombia, Argentina, Z, W. Sí, estoy agrupando aquí primero por nacionalidad y después por sexo, y aquí estoy agrupando primero por sexo y después por nacionalidad. En este caso quizás no hay mucha diferencia. No hay mucha diferencia en el sentido de que si ustedes se vienen, por ejemplo, este resultado aquí debería ser exactamente igual al otro. Debería ser 20. Y este resultado aquí debería ser también 20. ¿Sí me sigue? Pero hay situaciones en las que cambiar el orden en el que se agrupan las cosas potencialmente podría generar diferencias. ¿Bien? No sé si hay alguna pregunta. Esto es importante porque si uno no lo entiende bien es muy fácil caerse. Y la única forma de entenderlo bien es haciendo consultas al respecto. ¿Okay? No se preocupen que ejercicio vamos a tener. Cuando veamos SQL vamos a seguir machacando esto. E inclusive la preparadora va a preparar al menos 1 o 2 bases de datos de prueba para que ustedes puedan hacer consultas en el sistema de gestión de bases de datos. ¿Bien? Pero hay que hacerlo. Entonces, bueno, es lo que les decía allí. Fíjense, por ejemplo, allí tengo, fíjense el texto, ¿no? Se agrupan las tuplas en base al valor de cierto atributo, que ese es el criterio de agrupación, ¿ok? Y luego se calculan funciones sobre atributos de las tuplas agrupadas. Aquí estoy diciendo, calcúlame la F gótica y estoy agrupando ¿por qué? ¿Cuál es el criterio de agrupación? Círculos, ¿ok? O sea, los círculos de los mismos, de iguales colores con los círculos de iguales colores, ¿ok? Entonces luego, ¿qué función agregada estoy calculando? La cuento, o sea, voy a contar cuántos registros de cada tipo hay. El resultado es que blancos, fíjense, estoy agrupando aquí por blancos, ¿cuántos hay? 2. Azules hay 1. Y negros hay 1. Entonces el resultado es azules hay 1, negros hay 1 y blancos hay 2. ¿Okay? ¿Preguntas sobre esto? ¿Alguna? Ok. Yo tengo este esquema de ejemplo, les voy a ser sincero, yo creo que tengo algunas preguntas sobre el esquema de ejemplo. Otra cosa respecto a consultas, es muy posible que ustedes deberían poder responder preguntas, tanto si les doy el esquema, ¿okay? El esquema es este, por favor responda tales y tales y tales preguntas, o sea, escriba consultas que le pidan al esquema esa información. O les puedo dar perfectamente un diagrama de clases porque yo asumo que ustedes llevan en las venas la transformación del modelo relacional, del modelo orientado a objetos o del modelo entidad-relación al modelo relacional. ¿Sí me siguen? Entonces cuando ustedes ven esto, ustedes deben saber así intuitivamente, sin pensarlo mucho, cosas como por ejemplo que hay una relación empleado que tiene todos esos atributos por allá y hay una relación proyecto que tiene todos estos atributos y que hay aquí una relación intermedia que se llama trabaja en, que tiene este atributo y que además tiene una referencia a este y una referencia a este. ¿Sí me sigue? O sea, si no pueden hacer esa transformación rápidamente,
van a tener que hacer un esfuerzo extra grande cuando estén respondiendo consultas, cuando estén trabajando con consultas. Entonces déjenme, voy a poner pausa aquí un momento y déjenme buscar, si faltan estos ejercicios.